Tomar asiento y ahora pido por favor a Félix Chueca, presidente de la Comunidad General de Navegantes del Canal de Navarra, que suba con nosotros, que pase por aquí por la microfonía para que le pongan el micro, y también a Juan Aguilar, ingeniero técnico agrícola y gerente de los viveros Fuenteamarga, que está por aquí también, y que pase un momentito por el microfonado para que le pongan la diadema aquí. Y comenzar con esta mesa redonda en la que vamos a hablar naturalmente de agua, por ello nos acompañará también Kim Belver, y en el que vamos al principio en mi presentación precisamente mencionaba pues esas oportunidades y esas amenazas también que hay para este cultivo en Navarra y naturalmente en esta zona norte de nuestro país. Para ello, y hoy nos acompaña el moderador, va a ser Paco Orzáez. Él es asesor agronómico de Agroebro, trabaja en el almendro, trabaja también en el olivar y él pues, es especialista, lleva muchísimos años pues, en el asesoramiento agronómico, en el mejor para moderar esta mesa y comenzar a hablar ya pues, de esas oportunidades y amenazas del cultivo del almendro. En cuanto esté preparado ya también Juan, pues la palabra es tuya, ya podemos comenzar. Adelante, Paco. Pues gracias, David, por la presentación. Bueno, el título de este foro es Oportunidades y amenazas del almendro en Navarra, y para ello vamos a disponer de tres personas que nos van a hablar desde su prisma qué opinan y qué futuro podemos tener en Navarra con este cultivo. Por un lado, ya conocéis a Joaquín, acaba de hacer su presentación, él es investigador en el IRCA y está en proyectos que tienen que ver con el uso eficiente del agua en diferentes cultivos. Tenemos a Félix Chueca, es presidente de la Comunidad General del Canal de Navarra, la Comunidad de Regantes del Canal de Navarra. Con él también hablaremos de toda la problemática que hemos padecido también en Navarra durante estos 2 últimos años. Y Juan Añibarro, que es el gerente de viveros de Valladolid, de Fuenteamarga. Él nos va a contar también su experiencia en el mundo de la planta de vivero. Él tiene un vivero muy importante que hace más de 5 millones de plantas, es un vivero también forestal, él es ingeniero agrónomo, ingeniero forestal y bueno, exporta a varios países, es un vivero de referencia y un vivero sobre todo muy centrado en lo que es la venta de planta de almendro en el norte de España. Conoce muy bien la problemática del norte de España y luego pues, tendremos ocasión de hablar con él y de disertar sobre esta cuestión. Bien, yo quería precisamente hablar contigo primero, Juan. Encantado por el tiempo. Se escucha bien, ¿no? Muy bien. Bueno, cuando hablamos de oportunidades, hablamos en primer lugar de encontrar un espacio en el mercado para vender nuestros productos. Esa es verdaderamente la oportunidad principal del productor, ¿no? Y en base a eso, yo lo que me pregunto es, ¿realmente es una oportunidad plantar almendros en el norte de España? Y aquí, concretamente en Navarra. ¿Qué opinión tienes? Yo creo que como en todas las cosas hay sus más y sus menos, ¿no? Pero ¿cuáles son los puntos fuertes y las oportunidades que tiene, vamos a decir, el tercio pues, de Madrid para arriba, todo lo que es la mitad norte de España? Pues lo primero, la primera noticia que yo creo que es buena es que tenemos invierno. Entonces, esto permite que el árbol descanse, esto permite que se anticipen menos las épocas de floración, porque lo que estamos viendo todos es que cada vez más en la época de floración se anticipa. ¿Esto qué quiere decir? Que la época heladiza, la época en la que el hielo, la helada es probable, siempre hablamos de heladas primaverales, cada vez es más grande. Si el árbol antes notaba
el 15 de marzo y ahora empezamos a últimos de febrero, pues está claro que la importancia de las heladas cada vez es mayor. Esto quiere decir que hay ciertas zonas de España, por ejemplo Castilla-La Mancha, que están sufriendo mucho este impacto, con variedades que antes les funcionaban, ahora les funcionan menos. Está habiendo una transición a variedades más tardías. Entonces, yo creo que lo primero es que las características de la validación de muchos terrenos para poner en el norte de España son fundamentalmente la nueva genética que hay, que son variedades medio tardías, extratardías. ¿Por qué? Porque disminuyen el tiempo probable de helada entre la helada segura, entendemos por helada segura y helada probable. Por otro lado, aquí hay un recurso hídrico, aquí tenemos secanos que podemos considerar frescos, comparados con el sur. Podemos ir a producciones más alternativas. El tema del superintensivo es una oportunidad, o sea, un abanico más grande de posibilidades de producción, es decir, realmente en Castilla y León, por ejemplo, que es un lugar con heladas invernales, el paisaje de Castilla y León está marcado por las heladas primaverales, es decir, si no hubiera heladas primaverales tendríamos otra serie de cultivos, y el almendro ha venido con su genética para quedarse, porque realmente las genéticas tardías están funcionando, es decir, variedades como marinada, como penta, como macaco, como mardía, pues están dando mucho juego. Entonces, ¿yo qué es lo que creo? Creo que hay una posibilidad para hacerlo bien, creo que se están poniendo en valor muchos terrenos para cultivos de frutos secos que antes, especialmente para la almendra, que antes no se podía poner. Creo que el almendro es un cultivo muy flexible, ya en referente al cambio climático, es capaz de vivir con mucha agua y producir mucho, y es capaz de vivir en años resilientes y aguantarse y estarse quieto. Entonces, creo que tenemos que utilizar otra agronomía, un poquito más diferente de la tradicional que se ha hecho abajo, utilizar materiales genéticos extratardíos y aprovecharnos de una disponibilidad de agua y también de un invierno que tenemos, que yo creo que es buena noticia porque hay mucha parte de España que se está quedando sin invierno. Y ahora una cuestión ya rozando el tema comercial. ¿Podemos competir haciendo todas estas cosas con la almendra californiana? Bueno, competir con California es algo terrible y muy difícil. ¿Por qué? Pues porque ellos son productivistas al 1000 por 1000, son capaces de utilizar todos los recursos, que no tienen ningún problema, vamos a decir, pocos escrúpulos medioambientales para producir y producir todo lo que quieren. Pero aquí lo que está marcando el ritmo es, o lo que la agricultura se está empezando a dividir entre con agua y sin agua. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay muchos terrenos que tenemos años a años, pero no es una casualidad que el aumento de temperaturas en los últimos años, tengamos una secuencia de los últimos 10 años, 13 han sido terribles de disponibilidad de agua. Y creo que todos sabemos que nos vienen cada vez más. La primavera cada vez empieza antes, el otoño cada vez llega después, el periodo vegetativo cada vez es más largo. Entonces, para hacer la misma producción vamos a necesitar más agua. Y yo, ¿qué es lo que creo? Que competir con California, pues lo primero, hay que hacerlo bien. Lo segundo, hay que ser muy productivistas, pero podemos dar otras pinceladas de sostenibilidad que nosotros tenemos mucho más asumidas, creo, que ellos. Pero, por ejemplo, el modelo de superintensivo pues es una gran alternativa, es decir, en menos espacio se produce más y, como podemos ver, con unas ventajas agronómicas, con unas ventajas de eficiencia, con unas ventajas de consumo, tanto de agua como de productos de fertilización, que realmente tiene una gran rentabilidad. Quiere decir que una de las maneras de competir con la almendra californiana sería poner en valor toda esa sostenibilidad, toda esa calidad, incluso hablar del ecológico, o
¿Qué ideas se te pueden ocurrir aquí para competir Desde mi valor? Desde mi punto de vista, como vemos todos también, ahora mismo una persona o una producción se puede diferenciar ecológicamente. Yo creo que dentro de 5 años o 10 no se va a diferenciar ecológicamente. ¿Por qué? Porque va a ser obligatorio. Nos están quitando productos todos los años, nos están comprimiendo. Es cierto que luego viene de fuera todo y les permitimos. Yo creo que es un problema europeo, ¿no? Es decir, nosotros nos ponemos las reglas, pero luego dejamos que nos entre de fuera. Entonces, podemos jugar a 2 barajas, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que hacerlo. Uno, lo que no se puede poner hay que hacer al menos, hay que hacer producciones de fincas productivas ad hoc. Me explico. Primero, un concepto importante, umbral. Necesitamos un umbral de superficie. Es decir, explotaciones de media hectárea que trato de aprovechar o una hectárea, necesitamos superficies. Oiga, ponga usted donde pueda crecer para hacer una producción coherente. Necesitamos un tamaño de producción, necesitamos proyectos serios, necesitamos proyectos serios o agrupaciones de proyectos serios, pero en continuidad de tierra para ser mucho más operativos en todos los sentidos. Y luego necesitamos que el tratamiento, oye, esto no son árboles que les pones y a ver cómo van, y bueno, no, necesitamos una fertilización correcta, necesitamos una agronomía y unos tratamientos correctos, necesitamos esa cubierta vegetal que la necesitemos y cuando estemos por ella, pero lo que tenemos que hacer es cuidar el cultivo y que el árbol no detecte en ningún momento estados carenciales y que tampoco detecte, si estamos en regadío, falta de recurso hídrico, ¿no? Entonces, lo que necesitamos para competir es, 1, tamaño, dimensión; 2, apostar por la sostenibilidad; 3, elegir estas vías productivas; y 4, forzarlas al máximo. Pero claro, es difícil forzar al máximo cuando tienes 8 parcelas de una dimensión pequeña. Esto es de cajón, pero es que ocurre. Entonces, bueno, voy a aprovechar y donde no, pues al final terminas teniendo un castigo. Entonces, vayamos a proyectos que se defiendan, en el que estemos vigilando continuamente, en el que estemos tomando decisiones continuamente. Ahora hay una tecnología maravillosa, vía infrarrojos, vía sensores, o sea, y tratamientos que pueden ser inmediatos. Bien, pues toda esa artillería de nuevas técnicas, ya no hablamos de la domótica, es ponerla en valor, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos competir con ellos? Fundamentalmente haciéndolo bien y haciéndolo sensato. Hay una cosa que has comentado del tema de las variedades, no nos has hablado nada del tema de los patrones. Aquí en Navarra, por lo que yo percibo, algunas plantaciones se están diseñando con unos marcos de plantación, con unos patrones que quizás no están demasiado adecuados. ¿Qué nos puede decir al respecto? Hay mucho vigor, exceso de vigor, marcos comprimidos. Yo creo que se están haciendo cosas un poco demasiado... Desde mi punto de vista, yo soy un poco conservador en este tema, es decir, yo voy a un intensivo, un 7x6, 7x5, o de ahí me diría directamente a un superintensivo. Los estados intermedios, no digo que no sean operativos, pero necesitan una gran dimensión porque te tienes que dotar, entre otras cosas, de materialidad para pasar y poder cultivar en sitios más cerrados. A mí me gustan los dos modelos, el intensivo, forzado tradicional, fenomenal, con menos inversión, pero haciendo una gestión coherente, y luego el superintensivo, o sea, no me gusta el intermedio, ¿no? Y a nivel de patrones, tenemos que saber 2 cosas. Una, si estamos en secano, estamos en regadío. Si estamos en secano, la expresión de una reproducción sexual de un pie franco, pues nos permite una vigorosidad de raíz, una gestión del árbol muy buena. Al final el árbol es una motobomba. Al final el árbol lo que tiene que coger es... Una de las cosas que hacen los árboles, y no todos, es subir la capacidad hídrica. El árbol es una motobomba. Entonces, ¿qué es lo que trata? Trata de subir el agua de abajo arriba. ¿Qué es lo que hace? Sube la capa freática para que ese bombeo no le cueste, ¿no? Para que esa impulsión no sea grande. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer, al poner el pie franco, se garantiza que esa estructura radicular pivotante sea muy capaz. Pero en cuanto pasamos a riegos,
hay que ir a los híbridos descaradamente, ¿no? Uno por homogeneidad, otro porque cuando patrón se reproduce in vitro, pues es que encima viene libre de virosis, es fiel a su reproducción, es homogéneo y encima son terriblemente peligrosos, ¿no? Entonces, el tema, esos son los dos escenarios, ¿no? Oye, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que tal y como estamos, tal y como el tema climático, por ejemplo, el tema climático, por influencia sobre el tema edáfico y por la capacidad de absorber agua de los horizontes inferiores del terreno, pues yo creo que vamos a secanos que van a ser cada vez más secanos, y creo que va a haber regadíos que cada vez van a ser menos regadíos, porque por disponibilidad de agua. Entonces, aquí la eficiencia de agua, prefiero darle un poco de, va a ser capital, pero que vamos a un escenario en el que yo ahora mismo me dicen, es que ahora los niveles ecológicos de las cuencas fluviales son clavados, es decir, y eso ya no se permite en ningún juego ni en ningún momento. Entonces, yo creo que vienen años que lo vamos a pasar muy mal. Entonces tenemos que almacenar agua y tenemos que emplear el agua regando muy eficazmente. Para eso también está la técnica. Muchas gracias, Juan. Hablando de agua, vamos a pasar a hablar con Félix Chueca, ¿no? Él, peraltés de PRO, es presidente de la Comunidad General del Canal de Navarra y creo que tiene una visión muy importante, muy clara de lo que Navarra es, ¿no? Desde el exterior, Navarra parece como una comunidad atractiva, hídricamente hablando, pero ¿es cierto que Navarra es segura, hídricamente hablando? Bueno, la seguridad en temas hídricos al 100% es difícil de conseguir y de asegurar, pero lo que sí es cierto es que los recursos hídricos que tiene Navarra son elevados y permiten, o pueden permitir, satisfacer todas las necesidades que se tienen. En Navarra, las aportaciones, lo que es las cuencas que solamente tiene Navarra, pues rondan alrededor de los 4.000 hectómetros cúbicos, y para abastecimiento de poblaciones y de industrias se necesitarían alrededor de los 500 hectómetros cúbicos, por lo que quedarían disponibles para riego pues alrededor de unos 3.500 hectómetros cúbicos. Pero claro, nos encontramos con que las precipitaciones, el ciclo de precipitaciones no es homogéneo, ¿no? Y las precipitaciones se concentran en otoño, invierno y primavera. En el verano, que es cuando necesitamos el agua para regar, pues no tenemos aportaciones. ¿Qué elementos tenemos para jugar con eso? Pues son los embalses de regulación, los embalses de acumulación de agua. En la zona de Navarra en la que nos encontramos, pues solamente una tercera parte de los recursos hídricos están regulados, pues fundamentalmente con dos embalses importantes, como es el embalse de Illesa y el embalse de Itoy, y bueno, que son los que fundamentalmente abastecen para regadío. Tenemos una aportación externa de otros embalses fuera de Navarra, como es el embalse del Ebro, pero claro, solamente estamos regulando una tercera parte. La zona oriental de Navarra, que es la que son las cuencas las cuencas del Aragón y del Irati, pues son los que en principio tienen una regulación, que es a través de estos dos embalses. La zona de Larga, que tiene aproximadamente unas aportaciones de 1.000 hectómetros cúbicos al año, está sin regular. Únicamente tiene un embalse, que es el embalse de Uy, que se utiliza fundamentalmente para el abastecimiento de la población, que solamente tiene 21 hectómetros cúbicos, o sea, prácticamente está sin regular. ¿Qué necesitamos? Pues claro, necesitamos embalses de regulación. Si no tenemos embalses de regulación, difícilmente vamos a poder asegurar el agua que necesitamos en las épocas de verano. En este año pasado, el año hidrológico 2022-2023, pues ha sido uno de los peores que hemos pasado en Navarra. Tanto el embalse de Illesa como el embalse de Itoy, a principios de campaña de riego, que era en el mes de abril,
pues estaban alrededor de un 50 o un 60% de su capacidad, ¿no? ¿Eso qué obligó? Pues obligó en la zona de Illesa, en lo que pega al canal de Bardenas, a que los agricultores tuvieran que replantearse sus cultivos que iban a desarrollar, asegurar en parte los cultivos que habían sembrado de invierno, como era el cereal, y para los cultivos de verano, como es el maíz, alfalfas, hortalizas, tomate y pimiento, pues reducir las superficies de siembra y pasar rotaciones de agua de unas parcelas a otras para poder sacar los cultivos. En el caso de Itoiz estábamos en las mismas condiciones, pero Itoiz tenía, entre comillas, el beneficio o la ventaja de que solamente se está regando el 60% de la superficie ahora mismo. Entonces, al regar el 60%, pues nos ha permitido tener una campaña normal de riego, no ha habido ningún tipo de restricciones y salir adelante, ¿no? Si no tenemos embalses de regulación, que está claro que también tiene su coste social, porque hay que comprar una serie de terrenos, tiene un impacto ambiental, pero también tiene las ventajas no solamente de que los embalses sirven para acumular el agua de riego, ¿no? Sí que nos sirven para controlar las avenidas que se producen. Si os acordáis, en el invierno pasado, en el invierno del año 2021, en diciembre del 21, tuvimos las mayores inundaciones que habíamos tenido. ¿Qué zonas inundó más? Pues inundaron más las zonas que tenían menos, que tenían menos regulación. La zona del Aragón y de Vidati, la zona que baja por el Aragón, que llegaba hasta la zona de Caparroso y Villafranca, prácticamente no tuvo inundaciones. Sin embargo, toda la zona que venía por el Arga y por el Ebro sufrieron las mayores inundaciones que se habían producido en esto. Yo, completamente Peralta, no había conocido nunca que llegaría el agua a los niveles que inundó el campo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que plantearse, aunque socialmente y medioambientalmente parece que es una cosa que no está muy bien vista, hay que plantearse una política de elementos de regulación. Muy bien, feliz. Quería hacerte una pregunta, porque estas necesidades, has hecho mención de las necesidades en los meses de estiaje. Una comunidad de regantes puede ver con buenos ojos un cultivo leñoso como es el almendro, precisamente para aliviar esa tensión en los meses de julio, agosto, donde compiten con otros cultivos de más necesidades. ¿Ves esto también como una oportunidad? Sí, bueno, dentro de nuestra comunidad, en principio está diseñada para regar unas 53.125 hectáreas. Todas las superficies, en principio, todas las parcelas tienen una dotación de 6.400 metros cúbicos por hectárea, ¿no? Sois un poco especiales vosotros, ¿eh? No, bueno. Esa dotación no... Bueno, otra cosa es que también, teóricamente esa es la dotación que tenemos. Lo que sí hemos visto y lo que estamos viendo desde que el canal empezó a funcionar y se empezaron a hacer las primeras zonas de riego, que fue allá por el año 2007, ahora, es que las aportaciones que había previsto que iban a entrar en Itoiz, pues rodaban alrededor de los 6.500, 650, 700 hectómetros, no son reales. Entonces las dotaciones, las aportaciones que ahora que estamos viendo en estos años, en estos 15 años que llevamos, pues son bastante inferiores. La media roza los 500 hectómetros cúbicos, ¿no? Y llevamos en este periodo de los 15 años la mitad, que hemos estado en 430, 440 hectómetros, ¿no? Bueno, eso es lo que se tiene que ajustar un poco y aunque tenemos una dotación teórica de 6.400, realmente va a ser inferior. Realmente para las 53.000 hectáreas pues se nos quedará en 5.000, 5.500 metros cúbicos por hora, que es para los sistemas que utilizamos, que son fundamentalmente sistemas de riego a presión, aspersión, goteo. En la zona nuestra no está permitido el riego a manta, el riego por inundación. Pues bueno, pues son dotaciones importantes. ¿Qué nos plantea? Pues bueno, sí que es cierto que, y de hecho tenemos ahora mismo dentro de la zona regable,
de esto que estamos unas 30.000 hectáreas, pues tenemos un sector de riego que son alrededor de unas 600 hectáreas que por su estructura parcelaria, por su estructura de cultivos que tiene, no llega a consumir más de 2.000 metros cúbicos por hectárea. ¿Vale? Dentro de la comunidad nos hemos planteado, como pasan en otras zonas, en otros canales, en otros grandes sistemas de riego, la comunidad de regantes de Segarra-Garrigues. En la comunidad de regantes de Segarra-Garrigues hay diferentes dotaciones en función de las parcelas en las que se encuentre cada uno. Hay comunidades de regantes que tienen los 6.400, hay comunidades de regantes que tienen 4.500 y hay comunidades de regantes que tienen, creo que alrededor de 2.000 y pico metros cúbicos por hectárea. Nosotros nos planteamos esa opción también, porque vemos que es, bueno, pues es una manera social de distribuir el agua para todos. Pero ¿qué pasa? Que nos encontramos, al contrario de lo que pasa en el canal de Segarra-Garrigues, es que aquí todas las hectáreas pagan lo mismo. Pagan lo mismo en cuanto a las tarifas. Tenemos una tarifa dinámica, pero prácticamente el 70% de la tarifa es parte fija y el 30% va en función de los consumos. Entonces, nosotros entendemos que hay zonas, y tenemos ahora mismo ese sector que hemos comentado, y hay otros sectores que van a entrar próximamente a empezar a regar, que sus consumos van a ser menores que los 6.400. Y es muy difícil que esos sectores consuman más, porque sus redes de riego, los cultivos en los que están desarrollados, no van a permitir que lo consuman. Y hemos pedido a la administración que es al Gobierno de Navarra, a la Che y a Canasa, que es la que construyó el canal, que las tarifas se ajusten a los consumos que hay. Y eso, porque en principio, si hay demanda de agua para regar otras zonas de riego, podríamos aumentar las 125 al reducir las emisiones. Pero no conseguimos el apoyo de la administración para que se reduzcan esas tarifas. También es cierto que cuando se plantee eso, que es una decisión que tienen que tomar las comunidades de regantes de cada zona en concreto, tienen que tener en cuenta que, claro, si reducen sus dotaciones, van a ser una reducción perpetua, por así decirlo. Luego no van a poder volver a pedir otra dotación mayor. Y ahí estamos un poco, eso es un poco de lo que opinan. Pero es una decisión que tienen que tomar voluntariamente los usuarios. Has hablado de pagar, ¿no? de economía, ¿no? Estamos viendo como el precio del metro cúbico, donde los costos energéticos ahora mismo se han elevado muchísimo, los precios del metro cúbico se han disparado, ¿no? Esta es una oportunidad también de utilizar eficientemente el agua, precisamente por el precio del agua, ¿no? La comunidad está haciendo algo para mejorar en la eficacia de ese agua. Bueno, lo que es dentro de la comunidad, lo que vamos haciendo es por fases todo el desarrollo, ¿no? Estuvo la primera fase de desarrollo del canal de Navarra, que son aproximadamente unas 22.000 hectáreas, que se terminaron en el año 2010 de poner en regadío. Fueron casi todo transformaciones de ese canal en regadío. Y luego tenemos la ampliación de la primera fase, que se llama, que es las zonas que están de Larga y de Lega, que en principio van a ser unas 15.000 hectáreas, pero que posiblemente se quedarán alrededor de unas 12.000 hectáreas. Vale, hay una diferencia entre las dos, ¿no? La diferencia más importante es, bueno, el 90% de la zona regable de la primera fase del canal de Navarra se riega con presión natural. El 10% necesita unos pequeños bombeos. Pero el sistema de explotación de la zona regable, por una ley que sacó el Gobierno de Navarra, se ha desarrollado por el sistema concesional. Hay una empresa que construye el canal, que construye las instalaciones de riego hasta las parcelas de cada uno y asume durante 30 años, a través de unas cuotas que tiene que recibir del Gobierno de Navarra y de los regantes, todos los costes que hay allí, incluso los energéticos. En la ampliación es similar, pero con la diferencia de que no asume ya los costes energéticos. Independientemente de que los asuma o que no los asuma, la comunidad de regantes, la comunidad general, sí que es una empresa, o sea, una entidad que vela porque
el agua es un bien escaso y que hay que aprovecharlo al máximo. Entonces, bueno, pues sí que está dotada con unos sistemas para garantizar una eficiencia del uso del agua. Todas las instalaciones, todas las redes de riego de los sectores están telecontroladas y eso nos permite conocer los caudales que entran a cada sector de riego, los caudales que consume cada una de las parcelas de riego, contrastar si tenemos pérdidas o no tenemos pérdidas. Si hay pérdidas en las instalaciones, en las redes generales, a las concesionarias, a las entidades que gestionan el suministro de agua, se les penaliza por esas pérdidas de agua, porque son redes que tienen que tener las mínimas pérdidas posibles, ¿no? Los regantes, todos en principio, como he dicho antes, tienen sistemas de riego eficiente, que son riego por expansión, riego por goteo, pívot y algunas parcelas que tienen agua de microexpansión, ¿no? Tanto el goteo puede ser enterrado o puede ser superficial. O sea, la tecnología que se está utilizando es la que mejor garantiza un uso eficaz del agua, ¿no? Y bueno, pues en principio, ¿qué hace también la Comunidad de Regantes? Porque la Comunidad de Regantes sí que está metida, junto con la Universidad Pública de Navarra, en sistemas, en proyectos para de investigación y desarrollo de nuevas técnicas de riego. Estamos metidos ahora en el proyecto de digitalización de toda la zona regable del Canal de Navarra para que cualquiera entre en esas páginas, en la página web, y pueda saber los consumos que tiene, cómo está regando, las condiciones de presión. Los propios regantes en sus instalaciones, y hay una parte importante, yo creo que será más del 30%, que los sistemas de riego de sus parcelas las tienen telecontroladas y en el momento que hay cualquier anomalía reciben mensajes de alarma para que se corrijan y se actúe para que ante una rotura, una bajada de presión, se pongan las medidas para que el agua no se desperdicie. Muchas gracias, Félix. Te voy a hacer una pregunta fuera del guión, pero es obligada. ¿Qué opinión te merece y en qué situación está la ampliación de la fase 2? Que, como bien sabes, es la fase que va a llevar agua a la zona más árida de Navarra, más al sur, y que es por la que en principio más se luchó para llevar el agua de Itoiz, y que va a ser la última en recibirla, y que os va a afectar, no os va a afectar, os va a trastocar esos 6.200 metros cúbicos por hectárea que tenéis ahora mismo a vosotros, llegará para todos. ¿Cómo lo ves? Una cosa breve, porque vamos un poquito más de tiempo. A ver, para mí la segunda fase es fundamental. Todo el proyecto está concebido para, como dije al principio, para regar 53.125. Todos tendríamos 6.400 en teoría. Y si no hay todos, nos tenemos que reducir las instalaciones. ¿Cómo la veo y cuándo va a pasar? Pues desgraciadamente, cuando la política se mete por medio, esto es un desastre. La segunda fase, el proyecto de la segunda fase tenía que haber estado terminado hace 3 años. Bueno, habéis oído, los que sois de aquí de Navarra, que a finales de este año se iba a licitar el proyecto y se iba. El proyecto está, hay alegaciones al proyecto, incluso de la propia Comunidad General de Regantes, porque no entendemos que haya algunas cosas, hay cosas que se tienen que mejorar, y están sin contestar, todavía sin hacer. ¿Cuándo se va a hacer? Pues no sabemos. El mayor problema, la financiación. No se sabe cuándo se va a hacer esto. Desde la Comunidad General de Regantes llevamos, pues yo creo que 10 años, pidiendo que hay que hacer un sistema tarifario ajustado y correcto. Los regantes debemos de pagar lo que nos corresponda, pero ni más ni menos, y eso tiene que estar justificado y acercado en este financiero. La obra, que va a costar unos 300 millones de euros de la segunda fase, no se sabe cómo se va a pagar. Y sobre todo, otra cosa importante es que todavía no se sabe qué zonas se van a regar. Hay unas zonas marcadas, pero no se está con los agricultores, no se les explica, no se les dice, y eso ya tenía que estar todo hecho y desarrollado. Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Félix. Bien, por último, vamos a hablar con Joaquín, aunque sobre las presentaciones, porque ya te han presentado y porque además algunas preguntas que tenía para ti me las has contestado en tu presentación, ¿no? Pero hay algunas cosas que sí que son muy interesantes en tu trabajo y hay alguna pregunta que yo te haría que es ¿cuándo forzar al almendro a un estrés hídrico para que nos marque bien la diferenciación floral? ¿Tenéis estudiado ese momento, cómo hacerlo que no comprometa la producción del año en curso, que pueda haber una buena diferenciación floral para el año que viene? En este tema, ¿habéis estudiado algo? Sí. Bueno, básicamente estás hablando del riego deficitario controlado. Para aquellos que no lo sepáis, el riego deficitario controlado es una estrategia de riego que funciona muy bien en ciertos cultivos, sobre todo cultivos de hueso, fruta seca y viñedo. Añadir que en viñedo además tiene unos parámetros, un efecto positivo en términos de calidad de la uva. En el caso del almendro ha funcionado muy bien y básicamente este tipo de estrategias en que se basan en estresar el cultivo en unos momentos fenológicos en los cuales no afectan negativamente a la producción. Se tiene que tener en cuenta dos cosas básicamente: conocer muy bien qué momentos fenológicos, ahora lo voy a contar, y luego tener algún indicador que nos mida intensidad de estrés hídrico para no pasarnos y que no esto afecte negativamente, ¿no? Entonces, en el caso del almendro es emblemático porque lleva más de 30 años estudiándose en California, luego aquí en España. Hay unos momentos a lo largo del año que son muy sensibles y esos son sobre todo finales de agosto, septiembre, porque es cuando realmente hay la inducción floral y nos va a marcar el número de yemas del año que viene. Todo el periodo de post cosecha, porque es cuando el árbol acumula reservas, ¿vale? Y eso también nos va un poco a marcar los carbohidratos que va a tener en la fase de rotación del año que viene. Por tanto, recomendable desde cosecha hasta final de campaña, aunque digamos, no, ya se acaba, no, continuar regando el almendro para mantenerlo con un buen estado vivo. Luego, otra fase muy sensible es desde floración hasta cuajado. ¿Por qué? Básicamente aquí es cuando hay todos los procesos fisiológicos y hay muy poca hoja. Es decir, el cultivo es cuando pide mucho carbohidrato, pero no tenemos hoja que realmente asimile carbono para darle carbohidratos a la formación del fruto. Es por eso que decía anteriormente que es importante acumular reservas a final de año. Entonces, este periodo es muy sensible y también primavera mantenerlo en buen estado vivo. Y luego hay el periodo de abril-mayo, que es cuando hay la división celular. La división celular básicamente lo que hace es marcarnos el número de células que tiene el grano. Ese periodo es crítico también, porque si tenemos déficit ahí va a tener menos células en el grano y al final el grano va a ser más pequeño a final de campaña. ¿Qué nos queda? El momento en que se puede aplicar este estrés hídrico es sobre todo durante el mes de julio y hasta mediados de agosto. En este momento es recomendable bajar la dosis de riego por debajo de sus necesidades y aquí eso, como he dicho anteriormente, no malmete la producción y además tenemos la ventaja de que reducimos vigor vegetativo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y muy simplemente, simplificando un poco, ¿qué herramientas recomendarías tú para llevar a cabo bien este trabajo de control hídrico del almendro? Unas herramientas básicas. Sí, a ver, lo que sí es cierto, antes se ha comentado, en los últimos años todo el tema de tecnologías en la agricultura se ha disparado. Yo creo que cualquier agricultor bien identificado debe tener un contador de agua en su parcela para saber cuánta agua se está aplicando y a partir de ahí, pues lo básico es sensores de humedad en el suelo. Pasa que los sensores de humedad en el suelo no nos están diciendo realmente el estado hídrico de la planta, sino nos están diciendo solamente el contenido de agua que hay en el suelo en valores relativos, o sea, depende mucho también de la densidad del suelo.
si tenemos más o menos contenido de agua en aquellas líneas que vemos, ¿no? Al final nos basamos en tendencias. Yo a día de hoy lo que sí recomendaría que unos sensores que nos miden ya en continuo, o sea, aquello que he enseñado anteriormente de potencial hídrico de tallo, que nos dice cuánta fuerza está haciendo el árbol para extraer el agua, eso es el potencial hídrico, es un muy buen indicador de estrés hídrico. El gran problema es que lo tienes que hacer manualmente, y eso es inviable, ¿no? Pues hace 2 años ha salido en el mercado un sensor que esto nos lo mide en continuo. La empresa se llama Florapool, no estoy haciendo publicidad de nada, pero es una empresa californiana y desde hace 1 año y pico se está empezando a comercializar en España. Se ha validado, por ejemplo, en Almendro y la verdad que funciona muy bien. Por lo tanto, este tipo de sensores podrían ser una alternativa. Y luego está todo el tema de la teledetección, ¿no? Es decir, al final cualquier sensor, queramos o no, nos está midiendo un árbol individual y nosotros estamos tomando una decisión de riego por cientos de árboles, distintos sectores de riego. La ventaja de la teledetección, imágenes, sobre todo hablo de satélite, ¿vale? No tanto de aquí de Escuadrón, nos da información espacial de toda nuestra parcelas. Lo he dicho anteriormente, tenemos que ser muy cautos con la información que en los últimos años ha aparecido con ese boom tecnológico, sobre todo en temas de satélites. A día de hoy, la mayoría de empresas que proporcionan estos servicios se basan en índices de vegetación y nos dan información de vigor vegetativo. En ningún caso estado hídrico de los cultivos. Para saber el estado hídrico, sí o sí, necesitamos algún tipo de imagen que tenga temperatura. Ya os lo he contado, ¿eh? La temperatura de la hoja es esencial. A cultivos estresados aumenta la temperatura. Y lamentablemente, en cuanto a satélites que tenemos a día de hoy, hay muy pocos que nos den información térmica a alta resolución y con una alta frecuencia. Hay unos que se llaman Sentinel-3. El problema es que el píxel es muy gordo, de 1 kilómetro. Pero en 2-3 años van a lanzar satélites térmicos, distintas agencias espaciales, a tamaños de píxel de 40-50 metros. Eso ya cabe dentro de un sector de riego. Por lo tanto, estas tecnologías, es decir, que a día de hoy no están a punto, pero en los próximos años van a ser perfectamente operativas a nivel global. Muchas gracias. Bueno, pues quiero terminar este foro, esta mesa. Creo que los 3 ponentes han sido excelentes en su exposición, han hablado con mucha inteligencia y con mucha solvencia de sus trabajos y de lo que hacen en el día a día. Yo solo quiero acabar con una frase de un amigo mío que cuando decidíamos plantar almendros me decía: Navarra es tierra de almendros pero no de almendras, me decía, ¿no? Vamos a ver si le hacemos perder la razón de esta frase y Navarra es tierra de almendros y también de almendras. Pues nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias a los 4. Estarán por aquí dentro de unos minutos a la hora del café y le podemos hacer alguna pregunta más y ver, recabar también su opinión sobre estos y otras cuestiones. Vamos por aquí.